Hablaremos de competitividad, industria y economía digital. Eduardo, te cedo la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahorita vamos por Eden Garcés para que esté en el panel también acompañándonos. Este es el primer panel de discusión, ¿no? Es una mesa de discusión, obviamente, como ya habrán entendido, el Admayora Summit es un espacio más bien de acción. Ahí tenemos un testigo atrás de nuestros ponentes que firmamos este memorándum de principios que tienen que ser, digamos, las fundamentas, ¿no? Y en este caso también los pilares de lo que estamos hablando en términos de regularización de inteligencia artificial en el país. Entonces, tengo aquí un espacio muy importante, por supuesto, que vamos a tocar tres pilares importantes: competitividad, industria y economía digital. Ya los presentaron nuestros compañeros, nuestros colegas en este caso de este panel, y exploraremos cómo México puede fortalecer la competitividad. Pero ¿de qué punto o sobre cuál base? Sobre la política económica, la industrial, el tema de la inversión y el tema de la transformación digital. Porque, pues, como mencioné en la apertura, pues obviamente cuando uno piensa en la inteligencia artificial, piensa esencialmente en tecnología, piensa esencialmente en un tema puramente tecnológico, pero es mucho más allá. Y aquí vamos tocando estos diferentes aspectos en estas diferentes intervenciones. Entonces, Javier Herrera también se suma en este panel. Por favor, un aplauso para Javier. Entonces, hay una pregunta común en este Admayora Summit, hay una pregunta, digamos, que caracteriza este Summit y que voy a hacer a cada uno de ustedes. Entonces, ahorita pasamos el micrófono, obviamente, a cada persona. La pregunta común es, en este caso, ¿cómo podemos convertir? Tú lo pasas ahorita. ¿Cómo podemos convertir la inteligencia artificial como ventaja competitiva del país? Esta es una pregunta muy importante, porque, repito, cuando la IA la vemos como ventaja competitiva, ya cambiamos totalmente los paradigmas, ¿no? Lo platicaron ahorita David Ruiz, lo mencionó también Santiago Nieto Castillo, en este caso por la parte más de patentes, por la parte más de propiedad industrial, y lo reafirmó la diputada Gaby Jiménez durante el presidium que tuvimos hace rato. Entonces, voy pasando, en este caso, empezamos, por favor, desde allá. ¿Cómo podemos convertir esta inteligencia artificial en ventaja competitiva? Obviamente, para que nuestra audiencia presencial y digital que nos escucha lo entiende con tu punto de vista y con casos prácticos tal vez, ¿no? Claro. Yo opino que lo más importante en este caso para desarrollar, vamos a llamarle esa tecnología en nuestro país, es la educación de la gente joven, del talento. Es lo más importante. Sí, tenemos un gran talento en México, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar por todo el mundo por mi negocio, desde Hong Kong hasta China, todas partes. Y siempre escucho que estos países están muy desarrollados y que es lo que debe ser todo el mundo. Y la verdad, las cosas, México tiene todo para competir contra ellos. Todo. Talento, juventud, todo. Solamente es aprovechar desde que están chavitos, jóvenes. Sí, secundaria, prepa. Antes, cuando estábamos creciendo nosotros, era carpintería o no sé. Sí, ahora va a ser esto, esta tecnología. Es un idioma, es como inglés y inteligencia artificial. Entonces, esa es la parte primordial, en mi punto de vista, que tenemos que aprovechar y empezar desde el principio. Sí, y ser proactivos, no reactivos. Fantástico, Carlos. Y pasamos ahorita con Nelda. Esto es un espacio entonces también de productividad, ¿no? Estamos hablando en este caso con perfiles también empresariales que tienen negocios, industrias. Y como comentó ahorita Carlos, una persona que viaja, una persona que ha visto otros países, que es importante conocer lo que pasa fuera de México, por supuesto, y está destacando este importante aspecto. Nelda, ¿tú qué nos puedes compartir más al respecto? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a mi querida amiga Gaby Jiménez y a todos los que nos acompañan. En mi caso, desde el ámbito de salud, llevamos más de 15 años trabajando en el tema de innovación, en el tema de inteligencia artificial, y yo creo que los últimos años, en apoyo con Marcelo Ebrard, tuvimos la oportunidad de buscar el apoyo en varios países, el de tocar las puertas,
Y hoy también, en conjunto con el doctor Kersenovich y también con nuestra querida amiga, la diputada Gaby Jiménez, hemos podido hacer esto realidad trayendo innovación médica para los sectores, como lo comentaba nuestro querido amigo Santiago. Estos sectores en donde las mujeres, por ejemplo, no les gusta o no pueden ser tocadas por el tema, las mujeres indígenas, ¿no? Que no les pueden hacer una mastografía, por el tema de que pues, no las pueden tocar, no las pueden ver a alguien más que no sea su esposo. Hay muchos temas como unos parches que se les pueden colocar y les podemos dar un tema o un momento para poder salvar su vida con un diagnóstico certero, es uno de los ejemplos. También hay pruebas que traemos de Corea, en donde a través de una prueba en orina se puede detectar el BPH sin tener que llegar a tener igualmente contacto con un médico. Solamente es llevar tu prueba de orina y obviamente tendrás un resultado 100% certero. Derivado de esto, hemos podido trabajar con la Secretaría de Salud, hacer planes, también presentar propuestas en salud pública para que todas las mujeres tengamos acceso a esta innovación médica, que no es caro y no es costoso, pero nos puede salvar la vida, sin importar en el sector en el que estemos. También otro ejemplo es el foro STS que se trajo con Marcelo hace un par de meses en Cuernavaca desde Japón, y es donde podemos presentar la innovación que hay en otros países, querido amigo, y poderlo llevar a cabo en México, pero más allá de eso es traerlo a México y hacerlo hecho en México. Entonces es lo que hoy estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Economía, con el doctor Kersenovich y con todos nuestros amigos, impulsado principalmente por nuestra amiga Gaby, para las mujeres y por las mujeres desde el sector salud. Gracias, Nelda, gracias. Por supuesto, tocaste un punto, el tema de salud, ¿no? Que también es otra industria que va a estar siendo afectada, impactada, mejorada por todo lo que estamos platicando. Pero obviamente, como dijiste, también hay algunos rasgos, algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, porque justamente por el tema de inclusión puedes toparte con diferentes situaciones que ahorita comentaste. Y retomo un poquito tus palabras y paso aquí con mi amigo Eduardo, por supuesto, Guerrero. Mencionas el tema de pasar de país ensamblador, ¿no? Como dijo Santiago Nieto en su discurso inaugural, y pasar a un país que no solo consume tecnología, ¿no, Eduardo? Que más bien la produzca, ¿no? Que entonces lo hecho en México no sea solamente un gran sello manufacturero, ensamblador, sino mucho más, ¿no? En tema tecnológico. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, gracias. Pues una de las partes fundamentales que comentábamos al inicio, cuando hay un país que va avanzando pues en un camino no tan tecnológico, porque realmente, como lo decía Santiago Nieto, nada más producíamos mano de obra, no desarrollábamos tecnología. Pero es importante ver cómo ha avanzado con una proyección de Estado y es fundamental comentarlo. La presidenta trae una visión muy concreta en esta parte y hacer semiconductores, como ustedes saben, los grandes países evolucionados, está China, está Taiwán, está Corea, está Estados Unidos, esas son potencias en temas de semiconductores. Evidentemente, tenemos que empezar y poner el primer grano de arena tan importante en la ciencia. Y yo creo que esta visión de Estado permite que estos proyectos estratégicos de la presidenta sí evolucionen y den un paso más allá en este gran país. Y creo que ese es un proyecto muy importante que tenemos que seguir muy de cerca. El tema de Olinea, ¿no? El auto eléctrico, que también es fundamental. Hoy en día, ustedes saben que todos los semiconductores lo utilizamos para todo. Para el auto, para los celulares, todo tiene semiconductores y evidentemente tenemos que proyectar a través del Estado mexicano este tipo de iniciativas y proyectarlas para que también la economía crezca, pero también el desarrollo científico y la innovación se dé. El tema de las boyas, el tema de los aviones no tripulados y evidentemente la educación. Es fundamental la educación y por eso la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que va a estar en todo el país y que iniciaron desde Comitán con el gobernador Eduardo Ramírez, ahí una sede en Baja California, ya está en Naucalpan y bueno, va creciendo en distintos estados del país. La educación es fundamental porque también los jóvenes son los que consumen, los que están, y simplemente un dato, el PIB
a nivel internacional en cuestión financiera es 123 billones aproximados en este tema en materia de inteligencia artificial. Entonces, es sumamente importante, pero hay que recordar algo. Siempre la regulación, el ámbito jurídico es fundamental para que no haya sesgos, para que obviamente se protejan los derechos humanos. Y esto nace desde después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que está muy avanzado en el tema de protección de datos, el ciudadano de cristal, porque obviamente ahí se vulneraban muchos derechos y fueron fortaleciendo poco a poco para proteger a cada uno de estos ciudadanos. Es por eso que aquí tenemos que hacerlo con nuestros legisladores a través de la gente que también vive en las áreas sustantivas de cada una de las secretarías y estar vinculados para que obviamente cuando hagan estas iniciativas de ley protejan estos derechos que evidentemente tienen que cubrir muchos aspectos. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Hoy que la presidenta también pone en el marco muy concreto el apoyar a los pueblos indígenas que han estado abandonados durante mucho tiempo, hay que ver cómo te puede contestar la inteligencia artificial en purépecha, ¿no? Cómo te puede contestar en todos y cada uno de los dialectos que el tzotzil y cada uno de los que están, cómo lo pueden hacer, si sesga o no sesga ese derecho, si no vulnera ese derecho humano. Entonces, es fundamental esta parte y también creo que socialmente tenemos que atrincherarnos un poco en el sentido de saber hasta dónde sí usarla, hasta dónde no, pero con un lineamiento jurídico que también permita el desarrollo económico a través de la iniciativa privada, que yo creo que es fundamental. Es cuanto. Gracias. Pasamos a Javier, por favor. Fantástico. Gracias, Eduardo, por la visión de su secretaría al respecto. Mira, de hecho, creo que lo que estamos viendo está muy alineado con lo que mencionaste tú con la Unión Europea, ¿no? Con la European Intelligence Artificial Act, ¿no? En este caso, para salvaguardar estos aspectos del ciudadano, ¿no? Porque es importante. Estamos hablando de un semáforo de riesgos, ¿no? También como la supervisión humana, según los riesgos que puede incurrir con la IA, desde un riesgo bajo, mediano, más alto. Entonces, creo que por ahí vamos en el camino y vamos viendo cómo podemos evolucionar. Pasamos con Javier, que tiene su micrófono, por supuesto. Javier, antes en el Presidium que firmamos este memorándum de compromiso con la diputada Gaby Jiménez y con los demás Presidium de estos principios que tienen que tener este futuro camino de la IA en México, mencionaste que el tema fiscal, auditoría, etcétera, es uno de los sectores también que está siendo impactado por esta IA. ¿Qué más nos puedes compartir al respecto? Y sobre todo, ¿cómo la IA, según tú, puede volver a México más competitivo? Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, empezamos desde la teoría política. Uno de los instrumentos que genera que un país crezca es que exista confianza de sus ciudadanos en su gobierno. A partir de esa confianza se puede lograr un país en unidad, un país en paz, y cuando un país está en paz, en unidad y va trabajando, pues todos vamos hacia una mejor meta, una meta más ambiciosa, que es que al país le vaya bien. Fiscalizar, hoy la ciudadanía quiere saber qué pasa con su dinero más que antes, la ciudadanía exige información, pero el gobernante tiene que entrar a una nueva tendencia que se llama la transparencia proactiva y que sea verificable. Es la mejor herramienta que tiene un gobernante para poder ganar la confianza. Es decir, ¿qué es la transparencia proactiva? Es informar más allá de lo que te dice la ley. No te limites a cumplir el reglamento. Ve más allá, usa tus redes sociales, usa lenguaje incluyente, usa además información que sea verificable. Es decir, tenemos datos abiertos, tenemos un cúmulo de información que existe en todas las nubes, en todos los sistemas. Hay que ponerla al servicio del ciudadano, como con buscadores inteligentes, que el ciudadano pueda seguir la trazabilidad de una obra desde el momento que se licitó, cómo se ejecutó y cómo impactó en beneficio de la sociedad y a cuántos benefició. Pero además que sepa que cuando él presentó una denuncia se le dio seguimiento a esa denuncia. Ahí implica mucho trabajo. Como decía al principio, la auditoría gubernamental tal vez entró tarde en el uso de las nuevas tecnologías en el 21, pero ha avanzado a grandes pasos. Primero se tuvo que construir un data center
en la Auditoría Superior, el cual, por manejar información sensible, se logró y es un data center nivel 3 que tiene muchos candados de seguridad, pero además se firmaron convenios de Big Data, que tienes hoy intercambio de información con toda la base de datos del SAT, con la Secretaría de Economía, sabes los domicilios, quiénes son precisamente los accionistas, y tienes información en tiempo real también de cómo se van comportando los contratos. Tú cruzas esos bases de datos, que hoy los cruzas con sistemas inteligentes, y de inmediato un auditor puede identificar que una compañía está construyendo y que apenas se construyó, que se constituyó 2 meses antes de que entrara el gobernante, o que supuestamente acabó una obra en menos de 10 días. Eso antes era imposible con el capital humano, no podías llegar ahí. Ahora, estos son cruces de información. Ya después te puedes ir a análisis predictivos y ver hacia dónde van las patologías y cómo impactar en políticas públicas. Ahí es donde la ciudadanía va a ser un protagonista y la inteligencia artificial va a ser la gran herramienta. Fantástico, Javier. Sí, de hecho, en tema de licitaciones, hay algunos países que están usando hasta la IA para el tema de licitar, para poder bajar lo que es el índice de corrupción y todo lo demás, que los aspectos negativos en este caso que pueden Albania y otros más países. Se está hasta hablando de ciertas secretarías, obviamente no secretarios, perfiles, que van a tomar decisiones con IA cuando hay temas muy delicados sobre temas de fiscalía, auditoría, etcétera. Entonces, creo que es un punto que todavía está un poco no tan avanzado, pero por supuesto el camino es para allá, ¿no? Vamos viendo la segunda parte, a ver si Javier me puedes apoyar para que lo pasemos aquí a nuestros compañeros, a Carlos. Carlos, que tú eres de Tijuana, ¿no, Carlos? O de Tijuana, ¿no? Entonces, una frontera muy importante del país, ¿no? Que se mueve mucha mercancía y muchos negocios. ¿Qué nos puedes compartir desde esa zona y todo tu negocio que llevas alrededor del mundo? ¿Cuál es una decisión concreta de verdad, más práctica en este caso, para que sí podemos acelerar la productividad nacional? Porque tú lo sabes y lo hemos platicado también en otros contextos. El tema de productividad está cambiando. México ha tenido obviamente sus periodos también de crecimiento económico muy importante gracias al nearshoring, que lo platicamos hace rato en el Presidium, pero estamos entrando en una nueva era. ¿Qué necesitamos al respecto? Voy a tomar unos hechos muy importantes y tomarlos en base a la geografía de Tijuana, Baja California. Estamos nosotros enseguida en la economía, la quinta economía más grande del mundo, 4 trillones de dólares más o menos. ¿Sí? Nosotros somos una economía de 60 billones de dólares más o menos. Ahorita hay un fenómeno en California donde todos los precios han subido una cosa exagerada en los últimos 20 años, en vivienda, en poder operar negocios, en impuestos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, últimamente, por ejemplo, hace un mes, 2 de los estudios más importantes de Los Ángeles, firman películas y programas, van a cerrar, ¿sí? Me habla mi hija, que vive en Los Ángeles, oye, papá, va a pasar esto. Entonces, hay cierta gente que lo ve como una desventaja. Ahora, nosotros, por la geografía, tenemos ventajas que podemos hablar de eso, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Bueno, no pueden operar allá, hay que traerlos para Baja California, para Tijuana. ¿Sí? Antes había un estudio Fox, el Titanic que ya le firmaron y otras películas, lo cerraron. Bueno, si ya no es posible operar en los vecinos, pues hay que traernos esos negocios a Baja California y lo operamos acá. ¿Sí? Igual, Silicon Valley, ¿sí? Hay oportunidades para nosotros también porque es carísimo. Entonces, simplemente por esta oportunidad nos va a abrir más oportunidades de negocio o para la economía. ¿A qué me refiero? Pones unos estudios, te traes esa tecnología, ¿verdad? Y lo que pasa, tenemos 30 millones de habitantes de Los Ángeles a San Isidro, ¿sí? Empiezan a cruzar con nosotros. ¿Sí? Turismo, ¿verdad? Número 1. Vas creciendo, restaurantes, negocios extranjeros que vienen, invierten, porque ahí está Fox otra vez. ¿Sí? Te traes hoteles. Y luego, ¿qué pasa? Vienen los americanos, ven la región. ¿Sabes qué? Donde vivo está muy caro. Vendo mi casa, compro acá, hago mi vida acá. Desarrollos, ¿sí? Trabajo. Es un plan a 20 años. No a 3, no a 6, como los asiáticos, con visión. Esas son las oportunidades.
con un solo cambio que está pasando ahorita, te va a dar una economía que va a generar muchísimos beneficios para toda la región. Hay que aprovecharlo. Wow. Entonces, ¿cómo aprovechar la proximidad geográfica que México tiene de por sí a nivel geográfico, pero con proyectos de visión, ¿no? Y no con proyectos a corto plazo, sino a mediano o largo plazo? Muchas gracias, Carlos. Mencionaste tú hace rato, Nelda, un sector muy estratégico que es el sector de la salud, ¿no? Que lo mencionaste en tu intervención. ¿Qué sector o qué otros sectores deberían moverse también en toda esta ola o tsunami, ¿no? Que nosotros decimos que es un tsunami también, para que podamos aprovechar más todo este tsunami de manera positiva? Bueno, retomando el sector salud nuevamente, yo creo que hay detrás muchas empresas o muchos apoyos que se pueden dar. Te voy a poner el caso. Ya tiene la doctora Claudia en su oficina un módulo de salud en donde a través de inteligencia artificial un paciente se sienta, puede tener un diagnóstico previo de como una consulta básica, si tú quieres, con los parámetros generales. Pero estos módulos de salud, que ya pudimos implementar uno en la casa de campaña de la diputada Gaby, le da el acceso de salud a todas las personas y bajas, obviamente, el costo de la atención médica en los hospitales, igualmente las filas de espera. Entonces, si eso lo llevamos, como les decía, de hacerlo en otro país y hacerlo aquí y buscar cómo implementar esa tecnología, igualmente apoyada pues obviamente con manos mexicanas y con estos sectores que no es salud, pero al final del día es inteligencia artificial, que se puede hacer aquí, que podemos buscar también quienes producen estas mismas pantallas, quién nos hace el módulo y dejarlo de traer de otros países. Al final del día es una economía circulante y que podemos apoyar en el tema de salud, obviamente a otras áreas, otras empresas, pero que van a implementarse en una reducción de costos de salud pública. Y vamos a poder tener atención para todos los ámbitos. La verdad es que este proyecto que traemos como un pilar con la doctora, al final del día, que es el tema de salud para todos, yo creo que puede ser una realidad en donde podemos ponerlo en un municipio lejano, en un lugar en donde nunca ha habido luz, porque hemos ido, no está la diputada Moni, pero nos llevó a Veracruz, a unos municipios que por primera vez les pusieron la luz, ¿no? Se llama La Frontera. Entonces, que tú estés hace no más de un año en un lugar en donde no tenían luz y tengan acceso a luz y obviamente con ello un refrigerador, la verdad es que yo creo que hay oportunidades en México que podemos desarrollar, apoyar y crecer sin importar el sector, porque conlleva otras manos y conlleva otra manufactura. Sí, entonces la salud, pero todas las repercusiones y consecuencias de todo esto a otros sectores. Gracias, Nelda. Regresamos contigo, Eduardo. En tema entonces de más de innovación, ciencia y tecnología, ¿no? Mencionamos hace rato que la agenda nacional quiere convertir cada vez más México en una potencia científica y tecnológica, justamente para aprovechar el tema también de productividad y competitividad. ¿Qué nos puedes compartir más de su secretaría que se está haciendo al respecto? Hay muchas cosas importantes. Tal vez aquí no se sabe mucho de qué hace la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pero esta Secretaría tiene 26 centros públicos que hacen ciencia todos los días y están en todo el país estos 26 centros públicos y evidentemente van desarrollando cualquier tipo de actividad que me digan para incrementar evidentemente la ciencia en nuestro país. Sin embargo, vuelvo a repetir, estamos regulados también por un presupuesto que es el PEF, ¿no? Que evidentemente sale aquí de la Cámara de Diputados. Y como ustedes saben, bueno, pues también ese presupuesto no ha incrementado lo que se quisiera. Sin embargo, con eso se trabaja y se hace ciencia día con día. Lo que se busca es evidentemente es crecer en el desarrollo científico, pero tenemos muchos investigadores que también desean seguir aportando al país más ciencia, pero la única forma de hacerlo es a través de estos proyectos que también pueden ir vinculándose, por ejemplo, con el INPI para ver cuánto le van a dar a este científico que investigó algo, que está dando una certeza hacia la sociedad y que puede producirlo.
y que obviamente sea atractivo para que pueda exponenciarse en el ámbito empresarial y esto genere mayor economía a nivel global, a nivel local y también a nivel científico del propio investigador o investigadora en este caso. Y bueno, evidentemente la Secretaría de Ciencia lo que busca siempre es brindar una cercanía a la sociedad y también acercarse al desarrollo tanto humanístico que tanto se requiere como al desarrollo tecnológico. Es por eso que hay dos subsecretarías que se dividen en esas fases. Y evidentemente con la visión de la doctora Rosaura Ruiz, que también fue secretaria de Ciencia y de Educación en la Ciudad de México cuando la presidenta, antes jefa de gobierno, fue de la SECTEI, implementaron una red de ecos. Y la red de ecos también es integrar a todas estas instituciones como la UNAM, el POLI, la UAM y muchas universidades más junto con los centros públicos y también con las universidades, con sus institutos, generar más conocimiento y más ciencia. Y esto permite, parece mentira, pero un desarrollo constante y está alimentando constantemente al país en distintos temas científicos. Es la forma en la que se opera y en la forma en la que se está construyendo esta nueva Secretaría de Estado de Ciencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Por supuesto, pasamos con Javier, por favor, Javier. Entonces, ¿qué decisión tenemos que tomar el día de hoy para que no perdamos esta ola que ya es muy grande, muy alta, para que México sea más productivo, más competitivo a nivel global, según tu punto de vista? Sí, sin duda tenemos que retomar la iniciativa de uso de la inteligencia responsable, la inteligencia artificial con uso responsable, ético y apegado a los compromisos. Y aterrizándolo aún más, como vemos, ya tiene varias funciones en diferentes sectores, pero aquí en concreto, mencionaba Eduardo, del tema del presupuesto de la Federación. En el tema de las auditorías tenemos dos tipos de auditorías, las que son de cumplimiento, es decir, revisan que se haya cumplido con la ley, con la normatividad y de una manera oportuna. Esas son las que conocemos todos, pero tenemos otro instrumento muy importante que nos da la ley y que nos las dio a los diputados, que es revisar que se haya utilizado el dinero con eficiencia y con economía. Esas son auditorías de desempeño. Estas auditorías evalúan el costo-oportunidad. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo y nos dice que cada peso debe ser utilizado con una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Pues si lo ibas a aplicar en salud, pues que realmente haya impactado en reducir los índices de mortalidad, bajar las tasas de ciertas enfermedades crónicas. Si lo usaste en educación, pues que realmente se haya logrado una mayor cobertura. Vaya, hay costos de oportunidad y ahí la inteligencia artificial, si la educamos bien, nos puede dar modelos para hacer unas auditorías de desempeño integrales que después, cuando llegamos a discutir el proyecto de presupuesto de la Federación, nos podría tener mejores decisiones para decir, oye, llevas 20 años con este programa y no has impactado en mejorar la salud en la Sierra Norte de Veracruz. Algo por el ejemplo, ¿no? Pero todo implica que podamos usar la inteligencia artificial ya como una política pública de manera transversal y mientras no la regulemos con los mejores estándares y las mejores calidades, no lo podemos hacer porque el funcionario público, a diferencia del ciudadano, solo puede hacer aquello que le faculta la ley. El ciudadano puede hacer todo aquello que no le prohíbe la ley. Gracias, Javier. Compartiste un punto importantísimo en tema de gobernanza, de cómo la IA y las nuevas tecnologías pueden volver más eficiente y productivo, en este caso el ámbito del área que te corresponde. Entonces imagínate, estás compartiendo un caso práctico, ¿no? para que la auditoría, el tema de presupuesto sea más eficiente y productivos y hasta podamos entender cuánto o cómo mejorar el impacto. Entonces es la ventaja competitiva que estamos platicando. Voy con la última ronda de preguntas. Regreso entonces con Carlos. Entonces, Carlos, ya que nos das muchos ejemplos prácticos como hace rato de cómo crear un ecosistema empresarial más allá de la frontera para aprovechar los beneficios, pero según tú, hablaste de proyectos de división, entonces tengo una pregunta justamente visionaria. En lugar de pensar en decisiones de unos años, entonces a corto plazo,
México en la próxima década, ¿cómo tiene que comportarse? ¿Cuál es el camino que tiene que tomar para que en la próxima década, estamos hablando de 2036, será un mundo totalmente diferente de lo que estamos viviendo, totalmente, como dije hace rato, no solamente de tema de producción o laborales, sino de pensamientos, de nuevos trabajos, de nuevas formas de relacionarnos? Estaremos en totalmente otra dimensión, en pocas palabras. Según tú, ¿cuáles son estas tomas de decisiones que tiene y que tenemos que tomar para que México sea exitoso y más exitoso en 10 años? Ha cambiado mucho el panorama del país en el último año y medio, ¿verdad? Entonces, tenemos una economía de 1.8 trillones de dólares. El 40% de esa economía son exportaciones. El 80% de esas exportaciones es el país vecino. En ciertos ramos que yo manejo, el 90% de la venta de una categoría está entre México y Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a ver un plan a largo plazo en otros mercados, ¿verdad? Y diversificar. ¿Manda usted? Diversificar. Definitivamente diversificar, y no va a ser de un día para otro, pero tenemos que empezar ahorita para que en 7 años, 8 años ya tengamos otras opciones. Es un plan México, pero se va a tardar porque estamos tan dependientes de un solo mercado que tenemos que empezar a trabajar desde ahorita y empezar a abrir otras avenidas para no estar tan dependientes de un solo mercado, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Ese es el futuro. Si no, vamos a estar dependiendo de un solo mercado, 2 mercados, y eso es peligrosísimo. Tenemos que abrir, ser proactivos, invertir en los lugares adecuados, depende de la categoría de negocio, ¿verdad? En bebidas, agricultura, en bebidas alcohol, o sea, en lo que yo vendo, ¿verdad? Y ser muy, muy estratégicos, y no va a ser de la noche a la mañana, pero si empezamos a trabajar desde ahorita, a mediano plazo, sí nos va a dar resultados y va a abrir muchas oportunidades. Gracias por compartir tu punto de vista empresarial, que lo estás demostrando día a día con hechos. Entonces, ese es el camino que Carlos nos está compartiendo. Nelda, desde tu cancha, ¿no? Que entendimos que el tema de salud para todos y que la IA y la nueva tecnología va a apoyar mucho para que la salud sea de verdad para todos. Pero ¿qué más y qué tiene que hacer México para que en la próxima década de verdad sea una salud para todos, y cuál será el siguiente nivel? Yo creo que ahora sí necesitamos obviamente de nuestros legisladores, y en el caso de salud también COFEPRIS y las instituciones que nos regulan. Yo creo que necesitamos dar un paso mucho más rápido al tema de las decisiones. ¿Por qué? Porque hoy hay métodos, como se los comentaba, que son muy nuevos o innovadores, que tienen una FDA, una comunidad europea, y que aquí tardamos 2 o 3 años en darles un COFEPRIS para poder utilizarlo. Entonces, pues hoy estamos los empresarios de alguna manera atados de manos con estas regulaciones para poder tener diagnósticos más certeros, diagnósticos más rápidos, diagnósticos más eficientes, que al final del día nos van a llevar a salvar más vidas, ¿no? Hoy un cáncer de mama, un BPH que se vuelve en un cáncer cervicouterino, 2 o 3 meses el estado de una mujer cambia, y de no verlo, porque hoy los métodos que utilizamos, pues de alguna manera ya tienen más de 50, 100 años, entonces el doctor no lo ve, tienes un diagnóstico negativo, y cuando ya es visible, pues obviamente ya estás en una fase 4, en un tema en donde ya al paciente le cuesta más de $1 millón atenderse. ¿Qué pasaría si hoy usamos nuestro dinero o nuestros amigos legisladores nos ayudan a que se vaya el presupuesto a la prevención? Creo que invertiríamos en prevención un poco más, pero el tema de atender enfermedades ya crónico-degenerativas en un estado avanzado es muy caro. Entonces, yo lo que les diría es, usemos la prevención, ayúdenos a que estos temas regulatorios sean mucho más sencillos para nosotros. Los empresarios en México también queremos invertir y estamos en la disposición de poder traer tecnologías de otro lado, el poder, como les decía, a través de la Secretaría de Economía, hay muchos, actualmente, bueno, con los polos de inversión tienen muchos proyectos en donde nos dan muchas facilidades y reducción de impuestos para poder invertir en México, pero ¿qué pasa si traemos todo y a la par
no sucede, y a la par no tenemos el permiso, y a la par la licencia sanitaria tarda mucho. Entonces, si logramos que este ecosistema de salud sea más sencillo, yo creo que en unos 5 o 10 años podríamos tener una salud preventiva mucho más asequible o cercana a todos. Muchísimas gracias por compartir este llamado de acción de Nelda y sobre todo un llamado de acción también a los legisladores para que puedan agilizar este proceso. Entonces, aquí es el punto cuando el proceso legislativo, cuando es eficiente, cuando es positivo, en lugar de limitar o frenar, sino agiliza, ¿no? Entonces, Eduardo, desde tu secretaría en esta última ronda, México más país innovador, México más país tecnológico, científico, pero ¿cómo visualizas tú, la doctora Rosaura, su secretaría, México en 10 años? Yo creo que México en 10 años, con esta visión de Estado de hacer una Secretaría de Ciencia, lo dice todo. De ser un consejo a ser una secretaría, marca un antes y un después en nuestro país. Y este antes y un después es que México en 10 años sin duda va a lograr estar científicamente en una posición mucho mejor y lo más importante, que se va a hacer la realidad de la presidenta, buscar que sea un país y una potencia científica. Yo creo que sin duda, y no podemos dudarlo, ni un ápice por parte de la Secretaría, que esa visión que tiene la presidenta no se va a dejar. Y también es importante que esta parte de la infraestructura cognitiva, que es la inteligencia artificial, no pierda esa visión y que no se pierdan todos los que la usan ese pensamiento crítico. Porque como ustedes saben, muchas veces todos están informándose qué te dice ChatGPT o todas las herramientas y llega un momento en que te crees tanto todo lo que te dicen o dicen, voy a buscar el remedio casero para ver cómo me curo. Y ya hay doctores para todo, ya hay científicos, hay papers que se pueden publicar científicamente sin un sustento científico. Entonces, a veces esa plasticidad que tenemos en el cerebro ahí es el riesgo, ¿no? Es un riesgo y eso se está viendo en Francia, se está viendo en muchos países que justo por eso esas leyes son también preventivas para los jóvenes que tienen entre 14 y 16 años para que no tengan un problema que el día de mañana dañe y también ese pensamiento crítico se pierda. Por lo tanto, yo sin duda a tu pregunta concreta, sin duda creo que este país va a llegar a ser un país con una potencia científica y con la visión de nuestra presidenta y de la doctora Rosaura Ruiz, sin duda lo vamos a lograr. Fantástico, gracias Eduardo. Pasamos el micrófono a Javier. Entonces, Javier, también desde tu cancha, o si quieres también, en este caso como ciudadano mexicano, pensar también afuera de tu cancha, ¿qué necesita México para que sea cada vez más una potencia en la próxima década con todo lo que estamos viendo y lo que va a venir? Sí, sin duda es un esfuerzo multisectorial. No podemos dejar atrás la educación, tienen que crecer las carreras STEM, no pueden seguir habiendo, mira, soy abogado, pero cada vez veo más abogados, más contadores, y son carreras que empiezan a desaparecer. Creo que las capacidades y las cualidades que exige el mercado internacional más globalizado va hacia las STEM, va hacia el uso de la infraestructura digital. Tenemos que apostarle, no quedarnos atrás en una infraestructura de innovación y en un ecosistema digital. Y el gobierno no puede quedar atrás. Regresando a mi cancha, lo que necesitamos, claro que necesitamos un marco legal inteligente, una iniciativa que hemos trabajado, que llevamos varios foros como estos y que ya la tenemos que impulsar porque nos vamos a quedar atrás. Están ahí varios de los esfuerzos y las mejores prácticas internacionales. Y teniendo esta gobernanza algorítmica, esta transparencia algorítmica, creo que el gran usuario de la inteligencia artificial para los siguientes 10 años debe ser precisamente el gobierno y más en lo que dije al principio, para ganar la confianza ciudadana, es decir, fiscalizando. El gobierno, gran usuario de la inteligencia artificial para no analizar muestras, analizar el 100% del presupuesto, no quedarnos simplemente en los grandes casos o en los grandes presupuestos. Tenemos hoy la capacidad para llegar a fiscalizar todo, que haya presencia,
que no haya actos de corrupción que no se detecten, que los podamos detectar rápido, pero también utilizarla para capacitar mejor a nuestros funcionarios. No tenemos un estándar para capacitar a los funcionarios y gran parte de las cuestiones o las pifias que se hacen es porque simplemente no saben usar el marco legal porque no los hemos capacitado lo suficiente. Y tenemos que automatizar trámites. El gobierno tiene que ser un gerente eficiente que esté al servicio del ciudadano y que el ciudadano no vea al gobierno como un burócrata más o una traba. Ahí la inteligencia artificial la tenemos que abrazar. Si lo hacemos ahora y ponemos las bases, en 10 años México es un país exitoso y estamos ahí donde debemos de estar y donde deberíamos de estar, que es en los países más desarrollados del mundo. Muchas gracias, Javier, también por este punto de vista que estás compartiéndonos. Ha sido un gran placer poder compartir con ustedes este escenario. Javier, Eduardo, Nelda, Carlos. Termina aquí este primer panel, mesa de discusión AdMayor Summit 2026. Vamos por un corte comercial en este estreno que tenemos multistreaming en nuestras redes y en los demás medios aliados, que es Poder México, Global Energy, y agradezco también nuestros aliados y partners comercial como Litos Corporativo Integral e ISDI México. No se pierdan 2 entrevistas de unos 10-15 minutos con 2, podemos decir, sharks, ahorita van a entender también por qué. Una de ellas es Patti Armendáriz, que está aquí, que la estoy viendo. Estoy muy emocionado de hacer este momento con ella. Y también con Sergio Covarrubias, que también es un gran referente en tema de salud en el país. Entonces, regresamos ahorita. Muchas gracias. El futuro no espera. La IA no sirve si no se construye. De la conversación a la obra. En Litos convertimos tecnología en proyectos reales, decisiones, diseño, ejecución y operación. Lo hacemos con un ecosistema integral que alinea ingeniería, cumplimiento y sostenibilidad. De los datos a decisiones. Porque innovar es ejecutar y construir legado es hacerlo bien. Los cambios del mundo digital no van a esperar por ti. Estudia en ISDI. 92% de nuestros egresados se han convertido en directivos. Quien sabe de digital, conoce ISDI.